Hola, buenas, soy Sofía Roch y hoy quería hablaros sobre este libro, Dante con los niños. Em, este libro salió publicado en septiembre de 2021 porque se cumplían los 700 años del aniversario de la muerte de Dante. Entonces, como homenaje, se publicó este libro a cargo de Paola Trabalsini, que esta no era la primera vez o no fue la primera vez que Paola Trabalsini trabajaba o estudiaba sobre Dante y Montessori, porque yo en diciembre de 2020, conseguí este mini libro, no sé, el libro de comunicaciones de la AMI. No sé cómo lo conseguí realmente y no sé por qué es el único que tengo. Y ya en este libro, Paola Trabalsini nos presenta un artículo, ¿vale?, donde nos habla de la relación de Dante con Montessori, del experimento literario del que vamos a hablar, y también aparece un resumen de una de las conferencias de María Montessori sobre este experimento literario, y aparece un pequeño artículo de Mario Federici, que era un crítico de teatro, y ahora os comentaré más. Entonces, ya en el año 2012, Paola Trabalsini estaba estudiando sobre Dante y Montessori. ¿Qué tenemos en este libro? En este libro lo que tenemos primero es un gran capítulo de Paola Trabalsini, donde nos habla de la relación de Dante con Montessori y de este experimento literario. Y lo que tenemos a continuación son las dos conferencias que Montessori impartió, las dos conferencias íntegras, no un resumen, por eso se dice que es la primera vez que aparecen inéditas, porque son íntegras. La primera conferencia fue en junio de 1933 en Barcelona, y la segunda conferencia sobre el mismo experimento literario fue en Londres el 17 de noviembre de 1933. Lo que tenemos a continuación en el apéndice, son los tres artículos que el matrimonio Federici escribió, y ellos fueron testigos tanto del experimento literario como de la representación que se hizo de ese experimento literario. Ellos son María Federici Agamben, más o menos, y el marido Mario Federici, donde en los tres artículos hablan del experimento literario de Dante con los niños. Se repiten algunas cosas, ¿vale? Entonces, voy a intentar, llevo varios meses estudiando y cada vez que lo leo es más complicado y voy sacando más cosas, así que voy a intentar explicarlo de una forma un poco clara. Tengo que decir, como ya sabéis, que yo no soy guía Montessori, no soy experta en Dante ni muchísimo menos, ni en literatura, así que lo que quiero, el propósito mío con este vídeo es compartir lo que yo he ido aprendiendo y comprendiendo, pues por si alguien me quiere acompañar en este camino de descubrimiento, o si hay alguna guía que quiera ayudarme a continuar este camino. Bien, os voy a presentar, voy a empezar con las palabras de Mario Montessori, es decir, el nieto de María Montessori. En el experimento literario participaron Mario Montessori Jr., Marilena, su otra nieta, otra de sus nietas, y un amigo catalán que era Santiago Blanqué. Aunque en otro sitio Montessori dice que eran 4 niños, solo nombra a ellos 3. Vale. Y voy a leer lo que escribió Mario Montessori Jr. Un experimento literario. Tengo que decir que mi italiano es muy limitado, así que por favor, si veis algún error, me lo comunicáis para que lo pueda corregir, ¿vale? Cuando éramos niños, yo y mi hermana y un amigo español recitábamos en italiano parte de la Divina Comedia, con un público que no comprendía la lengua, pero que estaba interesado en la exhibición. Aquello era fruto del trabajo de enseñanza de mi abuela y del trabajo que se realizó durante el invierno transcurrido en Barcelona, entre 1932 y 1933.
Lo hacíamos en el tiempo libre. Analizaba con nosotros la estructura de aquella obra de arte genial, a la cual se atribuye el mérito de ser la base del italiano moderno. Nos enseñaba los detalles técnicos y nosotros nos divertíamos memorizando los capítulos enteros y aprendiendo cómo recitar con la justa entonación y la expresión del movimiento. Por eso es porque mi pronunciación del italiano todavía hoy es perfecta, aunque no lo he usado desde la Segunda Guerra Mundial. Este es el recuerdo de Mario Montessori Jr., del invierno de 1932 al 33, y que se leyó durante el tercer Congreso Internacional de Montessori en Ámsterdam del 29 de julio al 8 de agosto. Tengo que decir que el experimento literario se realizó en Barcelona, pero la representación de teatro se produjo en este Congreso Internacional en Ámsterdam. Bien, tengo que decir que el experimento literario Montessori se basó en la obra de la Divina Comedia de Dante y sobre todo se centró en el canto 33, en el 33, y en el primer canto también del infierno, ¿vale? La Divina Comedia está dividida entre el infierno, el purgatorio y el cielo. Pues ella se basó en el canto número 33 y en el primero del infierno para realizar este experimento literario. El canto número 33 se habla del conde Ugolino, que fue condenado a morir de hambre junto con sus hijos. Y aquí en esta revista tenemos aquí la escultura del conde Ugolino con sus hijos muriendo de hambre a sus pies. Y también el experimento literario se basa en una parte del primer canto, que es la selva oscura, y esta es una ilustración de ese primer canto del infierno, que es también muy importante en este experimento literario de María Montessori. ¿Vale? Okay. Entonces, María Montessori dice que ella empezaba a dictar a los niños y que le dictaba muchas líneas de Dante con una voz sin emoción. Ella decía que lo leía en un tono neutro porque ella no quería influir en las emociones de los niños. Bien, como veis aquí, la Divina Comedia estaba escrita en prosa, pero entonces Montessori les dijo que toda la Divina Comedia estaba escrita en versos de 11 sílabas, lo que se llama el endecasílabo, ¿vale? Y que ella lo quería demostrar con un cartel y que estaban los verbos al final, ¿vale? Y que cada verso tenía 11 sílabas. ¿Vale? Y entonces lo que usó primero de una forma sensorial, dice que era como un cartel, más o menos así, me imagino que sería, y dice que había 11 círculos azules y que usaba un pequeño martillo para cada sílaba. Bueno, yo voy a usar como una pequeña baqueta, ¿vale? Y lo que voy a usar es el verso número 1, el canto número 1 del infierno. Y ahora os contaré por qué. El canto número 1 que habla de la selva oscura. Bien, aquí ¿sabéis? Aquí está en prosa y aquí ya lo tengo en verso. Lo tengo con las 11 sílabas y lo tengo distribuidos en los tercetos, que así es como está toda escrita la Divina Comedia. Y entonces dice que más o menos sería así hasta donde yo he comprendido, ¿vale? En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, ¿vale? Entonces Montessori dice que los niños iban analizando con este cartelón y con las 11 círculos azules con el martillo, cada golpe era cada sílaba, y también decía, si lo encuentro bien, aquí,
que una cosa era la separación de las sílabas gramaticalmente, que entonces podían salir 14 sílabas, y aquí pone como ejemplo este verso del canto 33, pero claro, a mí en español no me salen ni 14 ni nada. Y dice que después la separación de las sílabas, la separación rítmica, entonces ya salían las 11 sílabas del endecasílabo, ¿vale? Y yo he tomado el canto 1 de la selva oscura, que en español, tanto en español como en italiano, sí que me sale la separación de las 11 sílabas del endecasílabo de Dante. Y entonces he intentado hacer como una representación de lo que nos cuenta Montessori que hacían los jóvenes y que les encantaba, porque así aprendían la métrica, pero también aprendían sobre los diptongos y los hiatos, y entonces ahí estaban practicando de una manera sensorial. Vale. Dice que así podían pasarse como 2 horas y media o 3 horas y media, que el tiempo les pasaba volando, no se daban cuenta, y que una idea que repiten varias veces es que los niños no decían vamos a recitar Dante o vamos a representar a Dante, los niños decían vamos a hacer Dante, y que no hablaban de la Divina Comedia, hablaban de Dante. Y bueno, los niños empezaron a copiar todos los cantos de la Divina Comedia, y Montessori quería regalarles unas ediciones para cada uno, pero los niños le dijeron que no, que esas no las querían, que querían unas ediciones de bolsillo porque querían llevarlas siempre con ellos. Y aquí tenéis un ejemplo de las ediciones de bolsillo de la Divina Comedia que pertenecieron a Montessori. Este es del volumen 2 del Purgatorio, el volumen 3 del Paraíso. El infierno, el purgatorio y el paraíso. Que no me equivoque, antes creo que he dicho cielo, es el paraíso. El infierno, el purgatorio y el paraíso. Bien, los niños copiaban todos los cantos, y decía que Montessori empezó a copiar en tarjetas que contenían 2 o 3 tercetos. Estaban organizados en tercetos, ¿vale? Y que dice que a veces estaba todo el suelo cubierto por esas tarjetas, y que había cajas llenas con esas tarjetas, y que ellos escribían en diferente color o las adornaban para saber a qué canto correspondían, y que era un estudio realmente de la métrica, ¿vale? Y decía que estos ejercicios eran una fina penetración en la mente de los niños, y que la representación se llevó a cabo en Ámsterdam ante un auditorio de más de 1.500 personas. Otra parte del trabajo que no os he comentado era encontrar los símbolos, que era otra parte del trabajo. ¿Qué símbolos? Aquí Montessori hablaba de los símbolos gramaticales, y aquí tenéis una página que es muy importante. A veces yo os he hablado de Fred Kelpin, que es un pedagogo montessoriano que trabajó más de 40 años en escuelas Montessori en Holanda, y que se jubiló hace unos pocos años con casi 80 años, y que la bisnieta de María Montessori le regaló a Fred Kelpin esta hoja con los símbolos gramaticales en reconocimiento de toda su labor montessoriana a lo largo de toda su vida. Bien, pues esta hoja es un ejemplo, o lo que vemos aquí es la parte del primer canto del infierno. Aquí no se puede ver muy bien, pero aquí está en italiano, por eso, porque dice nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. ¿Vale? Por eso digo que es muy importante el canto primero de la selva oscura del infierno y el canto número 33, porque aquí están parte de este primer canto representado con los símbolos gramaticales. No he dicho, perdonadme, que en la representación Marilena representaba a Beatriz, y no recuerdo en este momento exactamente, pero Mario, no sé si era Dante, y Santiago Banque era Virgilio, que son los 3 protagonistas principales de la Divina Comedia. Perdonadme que no lo he dicho antes.
Hasta aquí os he intentado explicar un poco en qué consistió ese experimento literario. En analizar, básicamente, se centró en 2 cantos, pero por lo que comenta, me imagino que fueron más cantos, pero Montessori le dictaba, ellos copiaban, después los separaban en los versos en decasílabos, después los agrupaban en los tercetos, los separaban gramaticalmente con ese cartelón, con el martillo o con la baqueta. Así mejoraban la pronunciación, la dicción, la expresión oral y como que iban incorporando todo ese mensaje de Dante y despertando en ellos ese amor hacia Dante. María Montessori decía que ellos no hablaban de la Divina Comedia, sino que hablaban de esa conexión y de esa impresión que Dante había producido en ellos. Entonces ellos decidieron hacer Dante, es decir, representar a Dante. Pero María Montessori decía que nunca la profesora debe intervenir. Entonces ellos decidieron todo como querían hacerlo, el vestuario, la escenografía, ellos lo hicieron todo y Montessori no influyó en nada. Y eso lo repite muchas veces, que la profesora no debe intervenir. Y se realizó esa interpretación o esa representación en Ámsterdam. Entonces, Montessori, antes de contarnos en qué consistía ese experimento, Montessori nos dijo, o nos decía, y para ella es súper importante, que la Divina Comedia de Dante, este poema, que no se presenta a los niños, primero de todo porque se cree que es incomprensible, y segundo porque parece que los niños no son dignos de acercarse a este grandísimo poeta, y que los niños no son considerados como personas incapaces. Y dice que muchísimos profesores de literatura en italiano han dicho que sería imposible hacer comprender Dante a los niños. Y dice que esto es un prejuicio que tienen los profesores, por los cuales se considera al niño incapaz de comprender las cosas que son muy elevadas, y que esto es un prejuicio y que ella cree totalmente lo contrario, que las cosas elevadas deben ser dadas al niño, y que ellos tienen un espíritu de simplicidad y de intuición que permite a esas cosas de penetrar en ellos, y que la vía de hacer penetrar la comprensión de Dante en la mente infantil, que muchos lo hacen a través de la explicación, y que esto es un grave error de explicar siempre con la palabra. Y dice que el adulto, con su interferencia, es siempre un obstáculo al desarrollo de la revelación del niño. Esto es muy importante, y que se enseña con el material, y hay que limitar al mínimo la intervención del adulto, especialmente de sus explicaciones. En la primera parte, Paola Trabalsini nos habla de esto, que María Montessori nombra a Dante en diferentes libros. Ella habla primero del método de la pedagogía científica, cuando dice que nombra a Dante, y lo nombra en el capítulo cuando habla de cómo la maestra debe dar la clase, que dice que la clase debe ser individual, que debe ser breve. Y Montessori en el método de la pedagogía científica nombra a Dante en este sentido, pero yo también lo he encontrado en las mismas palabras en el libro El descubrimiento del niño, donde María Montessori nombra a Dante de cómo deben ser esas lecciones, y dice: haz que tus palabras sean contadas, que tus palabras sean contadas. Es decir, cuando una profesora va a enseñar al niño, tiene que mostrar a través de los materiales, y debe cuidar mucho de no ser un obstáculo y de dar explicaciones que no son necesarias, que cada palabra debe ser contada. Ahora, si nos vamos al primer capítulo de este libro, Paola Trabalsini hizo una investigación revisando todos los libros de María Montessori, y entonces hizo un compendio de todas las veces que María Montessori nombraba a Dante a lo largo de sus libros.
Y bueno, habla del método de la pedagogía científica, del secreto de la infancia, de cómo educar el potencial humano, educación y paz, pero dice que donde más a veces aparece nombrado Dante es en la autoeducación en la escuela elemental. Y dice que aparece 13 veces nombrado a Dante en este libro de la educación de la escuela elemental. ¿Por qué básicamente en este libro aparece Dante? ¿Y por qué este experimento literario basado en Dante? Porque en el año 1930 se abrió en Ámsterdam un instituto para la observación de los niños más mayores, de los niños de taller, para ver lo que necesitaban. Entonces se vio en este segundo plano los niños tenían unas necesidades diferentes a los niños de casa, a los niños de casa de niños. Entonces este experimento literario, por eso está basado en niños, no he dicho antes también, perdón, a partir de 12 o 14 años, aunque a veces Montessori también dice a partir de 10. Está centrado en estos niños de taller, en el segundo plano de desarrollo, dice María Montessori a veces. Por eso tantas notas sobre Dante en la autoeducación. La autoeducación es el fundamento también de taller, del método Montessori para los niños más mayores. Por eso aparece 13 veces citado. Y sabéis que en Montessori cada material o cada actividad tiene un propósito directo. Y nosotros podríamos pensar que Montessori dijo que una de las necesidades de estos niños en este periodo era la de la dicción, de expresión, de hablar en público, y podemos pensar que ese es el propósito directo, pero como todo en Montessori, todo tiene un propósito indirecto. Y deberíamos pensar ¿por qué Dante? ¿Por qué Dante y no otro autor? ¿Por qué es tan importante Dante en la vida de Montessori? Quería mostraros aquí, esto es un artículo de Fred Kelpin, donde nos habla de las cosas que hay en la casa de María Montessori en Ámsterdam. Y aquí encima de la vitrina de cristal podéis ver un busto de Beatriz. Un busto de Beatriz que es la protagonista de la Divina Comedia. Aquí tenemos la representación de teatro. ¿Por qué María Montessori tiene un busto de Beatriz en su despacho? Deberíamos preguntarnos por qué aparece tantas veces nombrado en sus libros. ¿Es simplemente por el estudio de la métrica, de mejorar el vocabulario, de la dicción y la expresión oral? ¿O realmente hay un propósito indirecto cuando Montessori nos habla de Dante y de este experimento literario? Aquí María Federici nos dice que la fórmula de muchos profesores de ir siempre simplificando y simplificando lo complejo para hacerle al niño que sea más fácil, y por eso no querían o pensaban que eran incapaces los niños de comprender a Dante. Decía que hace una analogía con lo biológico y dice que esos niños tienen como, si les falta el alimento, al final son niños como raquíticos, y que si nosotros o los profesores están intentando siempre simplificar, María Montessori dice, como que si una mal poesía fácil fuera más comprensible que Dante. El hecho de simplificar al máximo, lo que hacemos es como que se convierte en un raquitismo espiritual, porque estos adolescentes lo que necesitan es alimento espiritual. Y esto lo encontramos aquí en este libro. Y muchas veces habla del reino del espíritu y de este poema sacro. Y muchas veces en este libro también hablan del amor hacia Dante, pero ¿quién fue Dante? ¿Qué se esconde debajo de las palabras, o como dicen, de los versos raros de Dante que no tienen sentido? Ese hambre espiritual.
También es muy curioso como podemos ver aquí que el experimento literario o esta representación fue publicada en la revista Ópera Montessori y que esta conferencia o donde salió publicado, el título era El renacimiento espiritual del hombre. Y también encontramos por aquí que dice, hemos dicho que Montessori se basó en el canto 33 y el primer canto, y he dicho varias veces la selva oscura, porque he dicho que también es tan importante, lo nombra Montessori varias veces, pero aquí dice que para Dante la selva representa un periodo de dificultad moral e intelectual en general. Es el símbolo del estado de corrupción de la humanidad. La Divina Comedia representa la redención del hombre, la redención de la humanidad. Entonces esto ha de hacernos pensar que el experimento literario tiene un propósito directo, que es el estudio de la métrica, de la dicción, del vocabulario para estos adolescentes, pero siempre hay un propósito indirecto, este propósito espiritual de alimentar el alma del niño. Y de ahí podríamos irnos y tomar otra vez el libro de Aline de Wolf, donde curiosamente al final también nombra a Dante. Y podríamos irnos también a este libro donde dice El hambre espiritual de los niños modernos, donde Mario Montessori también nos habla de esta necesidad de alimento espiritual de estos adolescentes. O podríamos irnos también a este libro de La educación de la conciencia, donde te encontramos un pequeño extracto que no habíamos encontrado en otro sitio de la espiritualidad en la educación. Entonces, sí, en este experimento literario hay un propósito directo de estudio de la métrica, de los versos, pero para mí es mucho más importante este propósito indirecto de alimentar el alma y el espíritu del niño, del adolescente. Y leyendo otro libro que habla del verdadero significado de la Divina Comedia, de René Guénon, encontré que dice que el tema de la Divina Comedia es el hombre, o más bien la regeneración del hombre, su metamorfosis en la mariposa angélica, la psique de Apuleyo. Mariposa angélica es un poco raro, ¿no? Qué curioso que revisando el libro de la autoeducación, en la parte de la cuestión moral, encontré unas líneas que decía, sí, como dice nuestro poeta, el hombre es una crisálida destinada a formar una mariposa angélica. El camino no es dudoso, el hombre debe espiritualmente ascender o morir. La vida, empero sobrenatural, solicita al amor y a la luz divina las fuerzas necesarias para su transformación. A veces, cuando yo leía este libro de la autoeducación, yo no entendía nada. Claro, porque no tengo que fijarme solo en las palabras, sino en lo que simbolizan esas palabras, en lo que nos está transmitiendo. Bueno, espero haber despertado en vosotros un poquito la curiosidad y ver que Dante es muy importante para el método Montessori, ver qué se esconde detrás de las palabras de Dante, qué hay velado en sus versos y qué hay velado también en las palabras de María Montessori. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.